Empezamos. Ok. El ejercicio, cuando se les encarguen las prácticas, van a ustedes tener una descripción como la que está aquí. Y dice lo siguiente. Realiza el cálculo de cuotas obrero patronales con la siguiente información. La empresa cuenta con un trabajador quien lleva laborando 5 años y cada año le pagan 15 días de aguinaldo. El trabajador no tuvo faltas ni incapacidades. ¿Qué año vamos a calcular? El año 2025. ¿Qué mes? Septiembre. Y ese trabajador tuvo un salario diario de 300 pesos. Otro dato importante que se les va a dar a ustedes para que podamos resolver las prácticas es la prima de riesgo de trabajo. Esta, en este caso, es la número 3. Dicho lo anterior, ¿qué datos yo les recomiendo que recopilemos primero? Estos que están aquí. ¿Qué vamos a tomar primero? Hablábamos de el día del mes. En este caso, estamos hablando de que estamos en el 2025, en el mes de septiembre. Platicábamos que septiembre, ¿cuántos días trae? 30, ¿no? Muy 30 días. bien, así es. Ahora, el salario diario, ¿de dónde voy a obtener yo ese dato? Del texto que nos están dando. Exactamente, aquí dice salario diario, entonces son 300 pesos. Ahora, clase de riesgo de trabajo, también me lo va a dar la descripción. En este caso, la prima de riesgo de trabajo es la clase número 3. Ustedes en sus hojitas del PDF que se les compartió ya tienen un apartado que habla del riesgo de trabajo y tiene 5 clases. En este caso, para nuestro ejemplo, nuestro trabajador labora con la prima de riesgo número 3. Entonces, ¿qué más vamos a copiar? La clase de riesgo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Factor de integración. Yo tengo que saber primero cuántos años lleva laborando el trabajador. En este caso, 5 años. Y también es importante ver cuántos días de aguinaldo le pagan. Si yo me voy a mi tablita y ubico, mi trabajador lleva 5 años y de aguinaldo efectivamente le pagan 15. Entonces hasta aquí vamos bien. ¿Qué más necesitamos ver? Que el año en el que estamos actualmente o en el que estamos calculando corresponda a un año normal y no sea un año bisiesto. Porque como lo comentaba un compañero, cuando tenemos un año bisiesto no tenemos 365 días, sino que aquí el dato cambiaría. Pero en el caso del 2025 el dato es correcto, 365. Entonces, yo les preguntaría, con lo que me dice esa descripción que está aquí y en base a la tabla del factor de integración que tenemos, ¿esa, ese dato nos sirve para los 5 años o tendríamos que cambiarle algún dato? Te tendría que cambiar algún dato. ¿Qué cambiarías? Observen. Los días de aguinaldo, ¿no? A ver, aquí la fórmula me está diciendo que son 15 días. Y el ejemplo, ¿cuántos días me dice que le pagan? 15. 15. Entonces, el dato está correcto. Por lo tanto, en este caso particular, no cambiaría, sino que se quedaría exactamente igual para los 5 años.
Pero es importante que ustedes estén al pendiente porque puede que sí cambie. Por eso es importante que estén, que presten mucha atención a lo que la descripción dice, porque por ahí se les puede poner alguna trampa de que, por ejemplo, hablemos de 15 días o que nos vayamos a un año a calcular que sea bisiesto y ahí cambiarían los datos. Entonces ustedes tendrían que volver a calcular el factor de integración. Pero en este caso no nos vamos a complicar tanto. Ahora, el valor de la UMA para 2025 lo tenemos aquí, 113,14. Y por último, vamos a prestar atención aquí para determinar el salario base de cotización. ¿Cómo lo voy a determinar? Voy a multiplicar mi salario diario por mi factor de integración. Si gustan anotarlo por ahí, salario base de cotización es igual a mi salario diario por mi factor de integración. Y en este caso, estaríamos hablando de que mi salario base de cotización va a ser de 316,44. Punto importante, mi salario base de cotización siempre va a ser mayor a mi salario diario. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Porque ahora sí, pasamos directamente a calcular las cuotas. Aquí apenas estamos empezando. ¿Vamos bien? Sí, ¿Puede profe. repetir cómo sacó el salario base? Sí, va de nuevo. El salario base de cotización va a ser igual a mi salario diario multiplicado por mi factor de integración. Con esa simple multiplicación sacamos el salario base de cotización. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Perfecto. Ahora, vamos directamente a lo que sería la resolución de las cuotas obrero patronal. ¿Cómo se van a determinar? Porque a lo mejor cuando ven ustedes esta tablita, eh, a lo mejor pueden pensar que el grado de complejidad es un poquito complicado, pero no lo es. Vamos a explicarles punto por punto, ¿sale? Como les comentaba hace rato, las cuotas las paga tanto el patrón como el trabajador. Y hay diferentes conceptos que son estos de aquí, que el Seguro Social se encargó ya de determinarlas. Y así como se encargó de determinar los conceptos, también le asignaron un porcentaje a cada uno de ellos. Si ustedes observan, aquí está. Yo les sugiero que hagamos una tablita para que sea un poquito más fácil la determinación. Y prácticamente casi todos los conceptos van a aplicar igual para la resolución. ¿Sale? Entonces sería mi base salarial. Vamos a calcular primero riesgo de trabajo, ¿sale? En especie y dinero. ¿Qué me dice mi tabla en riesgo de trabajo? Que lo tenemos aquí. ¿Ya vieron? Dice que el trabajador, para empezar, ¿qué porcentaje va a pagar? 0%. Entonces, en el caso del trabajador, no va a tener ningún importe a pagar por riesgo de trabajo. Eso lo pagaría únicamente el patrón. Ahora, importante que no pierdan detalle en esta última columna de su tabla, porque aquí me va a decir la base salarial que voy a tomar. En este caso, para riesgo de trabajo va a ser el salario base de cotización. ¿Qué quiere decir? Que yo, en base salarial, que aquí tengo, voy a ir a buscar mi salario base de cotización que ya determiné. Entonces, ¿cómo sacamos la primera fórmula? La sacamos
así. Mi base salarial, que es mi salario base de cotización, que son 316.44, lo voy a multiplicar por el porcentaje asignado. ¿De dónde sale este porcentaje asignado? Va a salir de lo que dice aquí, conforme a su siniestralidad laboral. Dicho de otra manera, conforme al porcentaje que le corresponda de riesgo de trabajo. ¿Se acuerdan que le correspondía a la clase número 3? Que sería 2.5984. Por eso es que aquí yo tengo 2.5984. Muy bien. Ahora, para poder concluir lo que sería el primer concepto, yo aquí siempre voy a multiplicar por los días a cotizar. En este caso estamos hablando de una nómina o de un cálculo que va a ser mensual. ¿Por qué? Porque es el mes de septiembre. Y ya dijimos que septiembre tiene 30 días. Entonces, mis 8.22 pesos que me da aquí, eso es lo que el patrón paga, pero por día en riesgo de trabajo. Pero el IMSS siempre te va a cobrar de manera mensual. Entonces, 8.22 lo multiplico por 30 días y me va a dar como resultado 246.67. Ese resultado es el primer concepto que nosotros ya determinamos, que sería riesgo de trabajo. ¿Se entendió? Profe, ¿de dónde sacó el 8.22? 8.22 es la primera fórmula que ustedes van a hacer. Si ustedes checan, aquí les estoy poniendo como que el signo de lo que están haciendo. Base salarial, 316.44 multiplicado por el porcentaje asignado, que son los 2.5984. Por ciento, es importante que no se olviden que es por ciento, porque si no le ponen el por ciento, pues la fórmula les va a dar mucho más. Y así me da los 8.22. Si quieren, váyanlo haciendo ustedes en su calculadora, en su libreta o algo, para ir confirmando los datos. ¿Los demás? ¿Alguna otra duda? Esto que acabamos de hacer es más o menos lo que vamos a hacer con casi todos los conceptos, nada más uno es el diferente. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta o continuamos? Vale, continuamos para no atrasarnos. Ahora vamos a calcular enfermedades y maternidad en especie. Y si se dan cuenta, en especie se divide en cuota fija y en cuota adicional. Ahora, vamos por partes. Esta que está aquí, si quieren la marcamos de rojo porque ya quedó. Ahora vamos con esta de aquí, cuota fija. Dice que el patrón va a pagar el 20.40%. Esta es la cuota que está más elevada de todas. Y si ustedes observan, el trabajador otra vez va a pagar 0. Entonces, ¿qué otro punto me interesa de aquí? Mi base salarial. Hace rato ocupamos el salario base de cotización, pero ahora vamos a ocupar la UMA. Entonces, aquí donde dice base salarial, es importante que nosotros pongamos el valor de la UMA, que sería 113.14. Y aquí dijimos que el trabajador no paga. Entonces, hacemos la misma operación si se dan cuenta. 113.14 multiplicado por el 20.40% que la ley me establece, me da como resultado 23.08. Pero les repito, esto es única y exclusivamente para un día. Y yo estoy haciendo el cálculo de manera mensual. Entonces, multiplico 23.08 por 30, me va a dar como resultado 692.42. Y así es como calculamos la cuota fija. No sé si observaron que es prácticamente el mismo procedimiento que el anterior.
¿Vamos bien? Pueden preguntar con confianza, ¿eh? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, ¿seguimos entonces? ¿No hay ninguna duda? Ok, Ah, no, pues yo sí, ¿qué era el valor de la UMA? aquí está. 113.14. Eso lo tienen ustedes en su PDF. ¿Se acuerdan que les dejaron por ahí una actividad de transcribir? El valor de la UMA se va actualizando cada año. En este caso, corresponde a 113.14. En la primera sesión que tuvimos hace ratito, les expliqué qué era la UMA, cómo se determinaba y demás. Ahí igual les voy a compartir ese video. Gracias. Oh, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahorita entonces? Pasamos al siguiente y aquí sí pónganle un poquito más de atención porque está más complicada. Vamos con, bueno, cuota fija, ya la determinamos. Y vámonos a la cuota adicional. Si ustedes observan, aquí ya empieza a haber porcentaje para el trabajador. ¿Sí se ve? Ok. Fíjense lo que me dice en base salarial. Diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces la UMA. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero nosotros? Vamos a poner nuestro salario base de cotización, que acuérdense que son 316.44 y 3 UMAS. Ocupando la lógica, si yo ya sé cuánto vale una UMA, son 13.14. Para sacar 3 UMA, lo único que voy a hacer es multiplicar 113.14 por 3. Y así me da el valor de la UMA. Ah, aquí les voy a marcar de color rojo este resultado porque quiero que analicen algo. ¿Cuánto, cuánto tenemos de salario base de cotización? 316.44. ¿Y cuánto tenemos de 3 veces UMA? 339.42. Les pregunto, ¿qué cantidad es mayor? ¿El salario base o las 3 UMAS? Las tres UMA. Las 3 UMAS. Anoten esto o grábenselo bien. Si mi salario base de cotización es menor que mi 3 UMA, si yo divido 316 menos, perdón, si yo resto 316 menos 339, el resultado, ¿cómo me va a salir? Me va a salir negativo. Para efectos de las cuotas obrero patronal, si mi resultado es negativo, o dicho de otra manera, si mis 3 UMAS son mayor a mi salario base de cotización, aquí en automático vamos a poner 0.
¿Se entendió? Entonces, la cuota adicional sería 0. Y nos pasamos al siguiente, que sería gastos médicos. Si se está entendiendo, se están haciendo más bolas, ustedes díganme, ¿eh? Si se dan cuenta, a partir de aquí para abajo, ya la base salarial va a ser exactamente la misma, el salario base de cotización. Entonces, mi base salarial sería mi salario base de cotización. Y los porcentajes, acuérdense que estamos en gastos médicos. Y aquí me dice, miren, gastos médicos. El patrón 1.05 y el trabajador 0.38. 1.05 patrón y 0.38. Me da como resultado lo que ustedes están viendo en pantalla. Y lo único que nos faltaría hacer sería multiplicar ese resultado por 30. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien hasta aquí? Si ustedes se dan cuenta, yo aquí estoy haciendo como que una tablita de resumen de todos los movimientos que vamos haciendo. Bueno, ¿se entendió lo que se está haciendo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, pues no, profe. Perfecto. Me da muchísimo gusto que no haya dudas ni comentarios, porque esto que ustedes ven aquí abajo lo van a terminar ustedes y, si no mal recuerdo, en organización con la profe, sería su primera práctica que va a valer 5%. Entonces yo hasta aquí paro la explicación. Ya a ustedes les correspondería terminar este ejercicio. Ya nada más lo único que les voy a explicar sería cómo se hace esta tablita. Únicamente, si se dan cuenta, se van llenando los conceptos y hasta aquí al final ustedes van a sumar su total de patrón, su total de trabajador y al final van a sumar total patrón más total trabajador. Y así es como terminamos el cálculo de las cuotas obrero patronal. ¿Por qué no les sigo explicando? Porque prácticamente todo lo que viene aquí es repetitivo. Ya nada más ustedes tendrían que hacerlo con los datos que le corresponden. Pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo.